Bienvenidos a nuestro canal. Hoy abordamos un tema controvertido, el proyecto NEOM de Arabia Saudita. Mientras Arabia Saudita lo promueve como símbolo de futuro y sostenibilidad, los expertos revelan las catástrofes ambientales y éticas que podrían amenazar a la región y al mundo. Juntos, analizaremos los desafíos que enfrenta el proyecto, incluyendo las emisiones nocivas y el impacto en el entorno desértico. También hablaremos sobre las violaciones de derechos humanos asociadas con el proyecto y cómo este sueño podría convertirse en una pesadilla para muchos residentes locales. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para ver más contenido interesante. Activa la campana para mantenerte al día y comparte tu opinión sobre el proyecto NEOM en los comentarios. ¿Crees que es un futuro prometedor o solo un sueño financiado? Coméntelo. Mientras Arabia Saudita promueve el proyecto NEOM como el futuro de las ciudades inteligentes y la sostenibilidad, expertos y observadores revelan los desastres ambientales y éticos que amenazan a la región y al mundo como resultado de las ambiciones desacertadas del príncipe heredero Mohammed bin Salman. El proyecto, que costará más de $500.000 millones, ha sido descrito como el más grande en la historia moderna, pero podría convertirse en un desastre climático debido a las emisiones masivas y al impacto en el medio ambiente desértico en el noroeste del reino. Donald Whipples, investigador atmosférico y consultor del proyecto, advirtió sobre posibles cambios en los patrones climáticos, tormentas de arena y vientos debido a la magnitud del proyecto. También expresó su preocupación por el impacto del uso de cemento y compuestos combustibles en la infraestructura. Pero la crisis trasciende el medio ambiente. El proyecto se ha relacionado con graves violaciones de derechos humanos, en particular contra la tribu Jubaitat. Informes fiables confirman el desplazamiento forzado de decenas de familias y la detención de al menos 47 personas, mientras que el activista Abdul Rahim al-Jubaiti fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad tras negarse a abandonar sus tierras. Lo irónico es que NEOM se presenta globalmente como una iniciativa de conservación ambiental, mientras que a nivel nacional se le acusa de destruir el medio ambiente y socavar la vida de miles de residentes locales. La indignación pública se ve alimentada por el anuncio de una revisión del proyecto debido a la caída de los precios del petróleo, lo que refleja una brecha significativa entre las ambiciones declaradas y los recursos disponibles. Hoy, la pregunta se vuelve legítima: ¿es NEOM un proyecto prometedor para el futuro? ¿O un desastre financiado con el objetivo de promover el poder a expensas del medio ambiente y la gente? ¿Pagarán los habitantes de Tabuk y el mundo entero el precio de un simple sueño real?